Vamos a hablar de Europa y de España. Vamos a ir de más a menos. Vamos a hablar de Europa. ¿Cómo ves, qué países actualmente de Europa tú dirías que se encuentran verdaderamente amenazados? Porque, de hecho, se me viene a la cabeza lo que hace poquito, creo que fue la Fundación Al-Zahim, también de corriente yihadista y demás, hizo una amenaza en los cuartos de final de la Champions de fútbol, creo que fue por el 8 o 9 de abril, que amenazaron los estadios de fútbol, el Bernabéu, el estadio del Emirates Stadium, del Arsenal, creo que fue, el PSG, el París y el Wanda Metropolitano. O sea, esos cuatro, creo que he dicho los cuatro, sí, estaban amenazados durante los cuartos de final. ¿Verdaderamente esa amenaza es real? ¿Verdaderamente estamos amenazados? ¿O cómo lo ves esto? Bueno, es un tema. Es un tema. Es un tema. Realmente mucha de la amenaza que hay en redes sociales no llegaría más si no fuera potenciado por los medios de comunicación, porque se mueve por unos canales muy concretos de ellos. Muchos de ellos son solo amenazas al aire, pero que sí que el hecho de publicarlas y de hacerlas llegar a mucha más gente puede activar a algún terrorista individual de estos inspirados que llaman, que no tienen mucha formación ni Los están muy lobos solitarios, ¿no? Que se suelen decir. les llaman así, Ah, vale. pero hay varios tipos. Por ejemplo, los guiados son un poco los que se radicalizan a través de las redes sociales, pero tienen un reclutador online que les va guiando en el material, en la manera de radicalizar, y los acaban radicalizando para salir a atentar. ¿Sí? Y luego están, por ejemplo, los inspirados. Estos solo con el material que se publica son capaces de un día salir y a nivel atentado low cost, un cuchillo, arrollar a alguien con el coche, bueno, cosas que a nivel de impacto de víctimas es poco, pero al ser tan imprevisibles, la policía muchas veces no los llega a detectar, porque son muy rápidos. Entonces, a nivel de este tipo de amenazas, les estamos haciendo un favor a los terroristas el hecho que los medios lo publiquen, ¿no? Y sobre todo hay algunos medios que incluso vídeos los suben completos y esto evidentemente, vamos, van contra nuestra y es a favor de ellos. Amenazas reales. Ahora hay bastantes factores que pueden ayudar a que haya una amenaza real. En Europa, justamente, yo creo que hay 4 ahora en este momento. Uno es este grupo que hablamos antes, el ISIS-K, que es una filial de ISIS que está sobre todo en el este de Afganistán. La K es de Khorasan, de KHO, que es como una J. Y es un sector, es un espacio físico donde está esta filial, o donde está sobre todo actuando. Se ha visto que esta filial cada vez más está teniendo objetivos europeos. Por lo tanto, estamos trasladando una filial de ISIS muy fuerte que estaba actuando antes en Afganistán y en estos países, que ya está viniendo en Europa. Justamente, si recuerdas el atentado que hubo en Moscú hace unas semanas, Sí. se lo atribuyeron ellos. Por lo tanto, ya está entrando de alguna manera a realizar atentados aquí en Europa. Entonces, otro de los factores es el tema Palestina-Israel. Aunque no está directamente vinculado con el terrorismo, sí que este conflicto, y ya no con Palestina, sino con lo que hay detrás, ¿no? El Hamas, que es un grupo yihadista, aunque esté en la política, es como hermanos musulmanes, como decías, está metido en política esta ideología radical. Esto inspira muchas veces a gente de aquí que por este odio pueda acabar también actuando de alguna manera como terrorista individual. Luego tenemos otro factor que es Siria. Siria estuvo muy potente en atentados cuando aparece ISIS en el 2014, porque parte de su Estado Islámico que querían crear lo querían situar justamente en territorio de Siria e Irak. Y de hecho cogieron mucho espacio de ahí, donde mataron a mucha gente para establecerse. A día de hoy no tienen territorio, pero ¿qué se está observando? Que hay varias milicias dentro de Siria que están comenzando a crecer y están creando grupúsculos de grupos terroristas de ISIS en Siria. Por lo tanto, Siria vuelve otra vez a las andadas. Y finalmente, los presos. A día de hoy ya están saliendo muchos presos que habían entrado por yihadismo porque han cumplido condenas cortas, no eran unas condenas larguísimas. Y aparte, los programas de desradicalización de prisiones no funcionan. Ahora Por lo comentaremos tanto, también. salen y salen más radicalizados. Entonces, estos 4 factores están haciendo que Europa sea un objetivo
y que pueda llegar a pasar algo. O sea, que dirías que toda Europa en general, o apuntarías a algún país que tenga... El objetivo es toda Europa en general. Sí que es verdad que si hay eventos, por ejemplo, las Olimpiadas. Las Olimpiadas es un lugar donde sí que se están mirando mucho en poder hacer algo. Y Francia está trabajando duro en eso para evitarlo. Pero eventos así que son bastante internacionales, porque bueno, este grupo terrorista no va dirigido a una persona en concreto. Ellos lo que buscan es el impacto. Y según qué espacios, pues tienen más impacto que otros. Eventos así pueden ser más proclives. Entonces Francia, para le toca. ¿Sí? Claro. Ahora, esto que te voy a comentar ahora, te lo pregunto, aparte de como experto en terrorismo yihadista, más como sociólogo, incluso como criminólogo, pero especialmente como sociólogo. Estamos viviendo últimamente en países como Bélgica, como Francia, que ya hay candidatos políticos que bueno, pues, se presentan a determinados puestos, que pueden adquirir ciertos cargos para llegar a dirigir un país o una zona territorial, una región, lo que sea. Por lo tanto, digamos que desde un punto de vista ya más ejecutivo, más de dirección gubernamental, Europa se está islamizando, se podría llegar a islamizar, que es lo que comentábamos. ¿Cómo de preocupante puede ser esto? Porque yo entiendo que desde un punto de vista moral, creo que cualquier persona perfectamente, sea de la religión que sea, puede llegar a optar un puesto y llegar hasta ahí y, en definitiva, representar a gran parte de la sociedad. Si no me equivoco, Francia, creo que el 10% de la población es musulmana. Puede que me equivoque, pero creo que es el 10%. Por lo tanto, hay una población considerable como para tenerla en cuenta y que tenga sus representantes políticos. Eso me parece perfecto, pero ¿qué te parece el hecho de que, claro, cuando alguien llega a un puesto así, si tiene ciertas corrientes radicales, esto es un auténtico peligro? No sé cómo lo ves. Claro, aquí lo importante es cómo se presenta esta persona. ¿Sí? Si esta persona que va a dirigir un país, lo primero que se presenta es como musulmán, antes que como francés o como belga, tenemos un problema. Claro. Porque ya estamos metiendo la religión en política. Si no se presenta como tal y se presenta como francés, belga, y luego la religión queda aparte, y esto no va a influir esta religión en la manera de gobernar ni en las políticas que va a implementar, no hay ningún problema. El problema es cuando empezamos a tener casos en los que se va introduciendo esta parte de la religión dentro de la política, que esto es lo que es islamizar. A mí me hace mucha gracia porque cuando hablamos de términos, y este es uno, cuando la gente le preguntas qué es el islamismo, mucha gente lo confunde con cristianismo, judaísmo, dicen es una cosa, bueno, la religión. No, la religión es el islam. Claro. Cristianismo sí, cristianismo, la religión monoteísta, basada con Cristo, tal, ¿no? Pero no tiene repercusión, es la religión. Pero islamismo, que termina igual, da confusión aquí en Europa, porque lo que estamos pensando es que islamismo es igual que cristianismo, y no es así. Islamismo ya es una parte política y religiosa para meterla dentro de lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, esto que es una confusión que podemos hacer todo el mundo... O sea, perdón, sería porque el Islam se supone que se dice que no es solo una religión, es un estilo de vida, ¿no? Claro, pero el Islam sería la religión. En cambio, en el cristianismo no es Cristo, es cristianismo, ¿no? Si dices, las tres religiones monoteístas, Islam, cristianismo, judaísmo. Lo que pasa es que esta terminacionismo da confusión cuando hablamos del Islam, porque el islamismo no es la religión. Es este concepto político y religioso. Ya. O sea, el homólogo en el cristianismo de islamismo sería clericalismo. Meter la política dentro de la religión, o sea, meter la religión dentro de la política. Y estas confusiones de terminología hacen que blanqueemos situaciones que son peligrosas. Hombre, en cualquier caso, Francia y Bélgica, por lo que te digo, yo creo que especialmente Francia se puede encontrar verdaderamente amenazada por este tipo de situaciones. Claro, esto depende a nivel político cómo se gestione y el que dirija si deja la religión en segundo plano o no. Pasamos de Europa y vamos a España, a nuestro país. Actualmente España está en el nivel 4 antiterrorista, que creo que es riesgo alto. El 5 es muy alto, que sería el máximo. Estamos al borde del máximo en el 4. ¿Verdaderamente crees que es necesario que estemos en consecuencia en ese nivel 4?
Ahora sí, por esto que te comentaba, empiezan a juntarse muchos factores que son de riesgo, estos 4 que hemos comentado, ¿no? Sí que es verdad que mantener el nivel 4 no es muy práctico, porque nos ha dado como una tranquilidad que no existe y, bueno, nos hemos como adaptado a un nivel 4, ya está. Y eso no tendría que ser. O sea, aquí yo creo que los políticos no han sido valientes y cuando no ha habido tan riesgo tenían que haberlo bajado. Porque así somos más conscientes cuando lo suben a 4 otra vez. Claro. Pero siempre estás a 4 creo que desde 2017 que estamos en Sí. nivel 4, o sea, no te ha movido. Yo Por creo lo que tanto, desde lo de las Ramblas fue. Yo creo. 2017, exacto, sí, 2017. sí. Entonces, no tiene mucho sentido de cara a la sociedad, ¿no? Para que tengamos una repercusión. A día de hoy yo sí, yo lo mantendría en este momento, por esto que hemos comentado. Entiendo. En España, lo comentaba en el capítulo anterior con Antonio Cela, que me dijo, yo le pregunté pues, sobre otros temas y me dijo que él no se quería olvidar de la situación preocupante que se vive en Ceuta, ¿no? En el barrio del Príncipe concretamente. Verdaderamente este barrio donde hay ciertas corrientes de radicalización y demás es tan preocupante. ¿Consideras que efectivamente el famoso barrio del Príncipe hay que prestar una atención especial sobre él? Bueno, todo lo que sea, y igual no entra en definición como tal, pero todo lo que sea cercano a un gueto hay que tener mucho cuidado. Primero porque son espacios donde es más fácil radicalizar, la policía puede tener mucha presencia, pero no información, porque ahí todo se puede tapar mucho más fácil, pueden tener sus propias leyes. Hay zonas en Inglaterra que son las llamadas no-go, que ahí solamente se manejan ellos. Es muy difícil que la policía pueda actuar de manera contundente porque se lo gestionan todos ellos. Aquí en España teníamos la suerte de no tener estos espacios tan guetificados, pero cada vez más se está permitiendo, sobre todo en Cataluña, hay muchas partes que se está permitiendo todo este enguetamiento que es muy peligroso porque crea un espacio donde controlan ellos. Y no es que los que vivan ahí sean terroristas, pero el terrorista está ahí. Y le es más fácil radicalizar dentro de una parte controlada que en la calle cualquier persona, ¿no? Y Ceuta y Melilla son partes que tienen estas partes más cerradas, que es más fácil que pueda haber más radicalización.